Demonios, Víctor, ¿qué carajos es eso? Debe ser un genio. Un saludo para todas las personas que están viendo mi canal de YouTube. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados. Este es uno de los videos más esperados del año y efectivamente tenemos uno que a usted le va a encantar. Tenemos el altavoz autoamplificado Ivirz 8, un altavoz de alta resistencia, de alto impacto para sus eventos, que nos ofrece enormes cantidades de funciones para usted. Tiene un nivel de sonido que a mí me ha impresionado bastante y vamos a exponer todas sus características. Esto es un altavoz que tiene un acabado en polipropileno de alta resistencia. Aparentemente se ve mucho mejor construido que el LX200 y el ZLX, que está contramarcada, como podemos ver aquí en la imagen, con el logotipo de Electro Voice. A diferencia de sus dos predecesores, es mucho más ancha acá, y esto se hace con el fin de que cuando caiga el agua sobre el equipo, ya que este es el único que puede utilizarse con lluvia moderada, pueda desplazarse hacia la parte de atrás y permanecer esto seco. Y aquí en la parte inferior tenemos un caucho muy agradable al tacto a la hora de ser transportada. En la parte frontal tenemos una reja que tiene una particularidad, y es que la tela es hidrofóbica, en la cual resiste lluvia moderada, que puede hacer que no se entre el agua por los componentes. Vamos a hablar de un apartado muy específico, y es que el agua, la protección con el agua es importante. Comandante, cuéntame. Un momentito, ¿cómo que esto qué es para el agua? Eso no me convence a mí, hombre. No me convence. A ver, yo quiero saber que efectivamente eso sea para el agua. Efectivamente, ahí lo estamos observando. Podemos apreciar que este altavoz acaba de recibir un baño, pero no tengo ningún problema porque pues el problema del agua no es ningún inconveniente. Como diferencial tiene una tapa acá bien puesta que nos sirve para diferentes capacidades de IP43 que nos protege del polvo y de la lluvia. Las rejas son exactamente iguales a toda la serie de altavoces autoamplificados de la línea, con los ángulos en la esquina de forma diagonal, y este es el distintivo de la marca. Es el único altavoz de esta serie que puede utilizarse en lluvia moderada. Acá en el lado izquierdo del Ivirz 8 se nota el ángulo que es típico de sus productos de altavoces autoamplificados, y tenemos parte de la estructura de polipropileno que tiene un granulado típico de la serie Electro Voice. Creo que puede rayarse fácilmente. Y aquí el Ivirz 8, la misma capa de polipropileno con unas patas para ubicarse como monitor de piso. No son antideslizantes, nos hubiera gustado que por el precio hubieran hecho eso, pero bueno. El Ivirz 8 tiene un botón en el cual seleccionamos, aquí lo vamos a activar. Cuando seleccionamos cada uno de los canales, este se va a iluminar, ¿cierto? Tenemos una salida tal cual como en el Prodigy System en XLR, lo cual me gusta mucho, y esto no lo tiene ninguno otro de los altavoces, y es un pedal de efecto para desactivar o activarlo. Esto es perfecto para cantantes, para pianistas, para guitarristas, etc. Estos 4 huecos los estaré preguntando para qué nos sirven. Y pues tenemos también una conexión de voltaje automático universal que también me gusta. Se ha impuesto muchísimo en estos altavoces de batería recargable. Los altavoces de batería recargable creo que pueden durar mucho más que los que funcionan con energía eléctrica, ya que no están tan expuestos a las variaciones de voltaje, ya que ellos mismos se propician el funcionamiento de voltaje. Otro gran diferencial y gigantesco que tiene es una salida de 1.5 amperios para cargar móviles, y tenemos aquí una salida de 12 voltios para recargar o para cargar los micrófonos inalámbricos que puedan utilizar esta conexión con esta cantidad de amperios, sobre todo los de serie Electro Voice RE300, que se pondrían aquí en la parte superior con una bandeja especial para ello. Posee una perilla en la cual seleccionamos las múltiples opciones del menú, y una pantalla en LCD donde observamos toda la información, el estado de la batería y todo lo que es el control del altavoz. Tiene una aplicación para que usted lo trabaje. El Electro Voice Ivirz 8 tiene un altavoz de 8 pulgadas y un driver de 1 pulgada de titanio con ferrofluido alrededor para evitar que se caliente y se dañe. Es el más reciente de la serie Electro Voice. Este altavoz lleva muy pocos días de ser estrenado. Una de las características más importantes que he evaluado durante los videos que he realizado es el nivel de presión sonora. Algo muy importante que debo comentar es la potencia de este altavoz. Son 400 watts pico. Es la más alta dentro de todos los altavoces autoamplificados que me he encontrado de esta categoría a nivel sonoro. Pero resalto
resalto nuevamente que lo más importante no es eso, sino el nivel de presión sonora. Son 121 decibeles, o sea, estaríamos hablando de 6 decibeles menos que la legendaria ZLX 12P, la cual hice unas comparaciones y la verdad se acerca, no bastante, pero sí inquieta la poca diferencia que hay en algunos momentos entre esta y la ZLX. Tenemos muchísimas funciones, 30 efectos, entrada de alta impedancia en el segundo canal, Phantom Power, tenemos compresión en cada canal, para ecualizador paramétrico, ecualizador gráfico, tiene todas las funciones de una consola perfectamente bien para que funcione excelente. Somos Sonido Bestiales. La calidad de construcción es buenísima, la verdad, y tiene muchas funciones de las cuales vamos a explicar con mucho detalle en este video. A continuación vamos a mirar el video del Ibris 8 en el cual enseñaremos su manejo y actualmente lo tenemos conectado a la consola de mezclas que está incorporada en este equipo, que es una consola de mezclas de 2 canales XLR combo y 3 y 4 sería Bluetooth y entrada estéreo, o sea que serían 4 canales. Vamos a aprovechar las bondades de la consola que tiene este altavoz para enseñárselo a manejar y que usted entienda y sea mucho más fácil de ver en el video. Tenemos 2 formas de utilizarlo, y en el cual entramos al menú y tenemos el modo Mixer, en el cual acabo de explicar, y el modo Basic. El modo Basic es cuando usted solamente necesita este altavoz conectado a una consola de mezclas y no quieres utilizar este para hacerse independiente del sonido. Le decimos Yes y hemos cambiado al modo Basic, en el cual usted operaría este altavoz como usualmente se hace con todas las opciones que ya usted conoce relacionadas con la marca Electro Voice. Vamos a regresar a Mixer para poder explicar todas las funciones que estamos hablando en este momento. Vamos a revisar los modos de este altavoz. Modo música sirve para que tú conectes por esta entrada 3 y 4 o por el Bluetooth la música que quieras. Live te permite utilizar este altavoz para tus presentaciones en vivo utilizando todas las funciones que tiene la consola de mezclas incorporada. Speech te sirve para dar discursos sin necesidad de utilizar configuraciones extrañas y de una vez puedes conectar un micrófono en cualquiera de estas 2 entradas y empezar a hablar. Clav te permite utilizar música con muy buenos graves, buenos agudos y a un bajo nivel para que la gente pueda conversar al estilo de un club cuando sales a tomarte algo. Vamos a mirar algo muy importante en el cual hay cambios aquí, es la localización. Monitor es cuando lo utilizas de monitor de piso para oírte en escenarios. Este es un altavoz que puede colocarse como un monitor de piso. Al tener tanta dispersión hacia los lados de 100 grados, es muy fácil que puedas oír. Lo probé en eventos de mediana exigencia y funciona muy bien, pero este altavoz puede servir perfectamente. Esto lo veo como una excelente opción para empresas de renta que quieran tener un sonido ambiental dentro de una tarima exigente. Kickback. Con la posición nueva llamada Kickback puedes coger este altavoz y recostarlo hacia la parte de atrás, lo que permite que si eres un artista callejero, el sonido se vaya directamente a todas las personas que estén al frente o los transeúntes que pasen por la calle. Es una posición bastante favorable y tiene un preset en el cual lo estamos explicando en este momento. Mind Level equivale al volumen master de todas las consolas de mezcla que conocemos. Vamos a ensayar que aquí le vamos a subir al nivel y le vamos a bajar. Volvemos y le subimos y le bajamos. Básicamente es el máster del altavoz antes de la salida de amplificación. Esta parte es muy importante que usted la mire y lo quiero poner en contexto en cuanto al nivel de presión sonora que puede emitir este altavoz, y es la compatibilidad con los subwoofers de diferentes referencias de la marca Electro Voice. Aquí suena el altavoz normalmente con todos los rangos de frecuencia. Aquí lo recortamos a 100 Hz, 120 recorta aún más graves, 150 aún más todavía, y obsérvese el LX212SP, que es un subwoofer de 12 pulgadas súper potente y son 129 decibeles. LX218SP, el EKX15SP es un bajo de 15 pulgadas muy potente, y el EKX18SP, o sea, son equipos
de subwoofer muy potentes, en los cuales pueden ser instalados con este equipo para presentaciones de sonido en vivo. Hace que este altavoz sea de una categoría totalmente diferente a los demás que hablan de este factor y forma. El ecualizador para subir agudos o atenuar los medios, que son las voces, notas vocales, y graves para subir o bajarle frecuencias bajas que aumentan o bajan la potencia, preferiblemente de la música. Somos Sonido Bestial. Aquí hay una función muy importante que es aún mejor que el ecualizador de 3 bandas, que es único en este altavoz, que sería un ecualizador de 7 bandas. Aquí podemos hacer varias modificaciones. Por ejemplo, 160 Hz, voy a tratar de subirlo o bajarlo, muy al estilo de la ZLX, que sube hasta más 12. 63 Hz es una frecuencia que se utiliza mucho para los graves. 400 instrumentos de percusión, sube y le bajamos. 1 kHz tendría algunas voces, lo mismo que 2.5 kHz nos ayudaría en la parte vocal. 6 nos daría un poco de brillo, un poco estridente y un poco de aire y nitidez aquí. Si no nos gustó todos los ajustes que hicimos, lo podemos restablecer. Todas las modificaciones que hacemos en el ecualizador solamente van a funcionar dentro de la caja. En la salida no va a tener ningún efecto, porque tal cual como entra la señal aquí, sale hacia los altavoces que conectemos acá en el Mix Output. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos, y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo, y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Podemos utilizar 2 modos de ecualización. Por primera vez de parte de la marca Electro Voice, un ecualizador paramétrico, donde podemos utilizar 7 bandas diferentes, en las cuales no me voy a adentrar a explicar aquí, debido a que es muchísimo más complejo hacerlo y es mucho más fácil utilizando la aplicación Key Smart DSP móvil. El ecualizador paramétrico, ya saben que nos ofrecen muchísimas ventajas para mejorar la acústica acorde a nuestro lugar. Lo consideramos que el Evertz 8 es uno de los altavoces más completos de su categoría. No sé cómo le está pareciendo, comandante, este altavoz. Espero que siga llenando sus expectativas. Somos Sonido Bestial. Hay algo que puede ayudar mucho a cuidar sus oídos y su equipo, y es esto que vamos a encontrar aquí: Automatic Feedback Supresión, que vas a utilizar el sistema de este altavoz con 12 frecuencias que serán recortadas para evitar que chillen estos altavoces y evite que tu valioso equipo no se dañe y tu audición tampoco, para cualquier cambio acústico o climático que impida que tu sonido se escuche perfectamente. ¿Qué vamos a enviar por el Mix Out? Podemos enviar tanto canal derecho como izquierdo, o en su defecto L o R. El Bluetooth nos trae varias opciones en las cuales aparece el identificador, emparejamiento de control y emparejamiento de audio. Podemos utilizar la opción de conectar 2 altavoces, que ya lo vamos a explicar. El LED, cuando lo encendemos, podemos utilizarlo para que el limitador actúe. Es importante tener en cuenta de que el Evertz 8, el limitador, trabaja mucho antes de llegar al límite de verdad, algo que últimamente Electro Voice ha puesto mucho en sus altavoces. Almacenamos 5 opciones, las podemos cargar aquí, y esta opción me gusta mucho y me gustaría que la incluyeran de ahora en adelante en toda la serie de altavoces. Tenemos que esta caja, me gusta mucho una función en la cual el altavoz puede descansar después de 15 minutos de no recibir inactividad, y con cualquier botón puedes encender el equipo. El altavoz se apaga de acuerdo al plazo que le coloquemos aquí en esta opción, como tiempo mínimo 15 minutos, y este se apagará una vez no tengamos que utilizarlo, y esto permite que se ahorre energía eléctrica. Y aquí restablecemos los ajustes. La información: es importante tener en cuenta de que este altavoz se actualiza mediante software, y estas son las opciones del menú principal. Tenemos este que se escucha súper agradable, Echo Reverb, que es un eco que da como espacialidad. Este Echo Room me gusta mucho. Echo Room 2 se escucha como algo rebotando. Reverb Concert se escucha como si estuviera en un estadio, me gusta la sensación.
Reverb Hall se escucha como un poco más denso en los graves, lo que simula un espacio más cerrado. Este es parecido cuando estás en una iglesia o en una parroquia, me encanta. Este reverb catedral es una reverb larguísima, escúchenla, me encanta. Reverb Room, esta reverb me parece muy interesante, se escucha un poco como aislada, pero me encanta. Reverb Concert, me gusta este efecto, Dynacore lo diseñó muy bien. Reverb Hall es el más utilizado de todos lo que utiliza las personas o los ingenieros de sonido en cualquier cosa en sonido en vivo. Es el más recomendable, así que utilícelo. Churs, este es muy bueno, mire cómo se escucha la voz, muy densa. Vamos con el 12, Cathedral S. Se escucha muy amplio, no tan intenso como el primero que acabamos de ver. Plate, este es muy bueno utilizarlo para instrumentos de percusión, le da como cierto aire de estudio de grabación, se escucha muy bien. Plate Long, este es para simular un espacio mucho más grande, me agrada, es bastante consistente y real. Plate Long 2 se escucha un poco difuso, parece como un cambio de fases, hay un cambio de sonido mientras que se habla. Plate Medium me parece similar a una simulación de una cabina de grabación. Plate Long S, muy interesante, o sea, están muy lindos estos efectos. Delay, este es muy parecido al que tiene el Prodigy System i603, aquí lo tenemos presente. Delay Long, este es para utilizarse, por ejemplo, si usted es narrador de fútbol, cuando esté cantando gol, puede funcionar muy bien. Delay Tap, esto es una sorpresa que aquí acabo de ver, y aquí podemos modificar el tiempo en el cual cada retardo podemos modificarlo. Mientras menos sea, más rápido se escuchan las repeticiones. Chorus, este es como para darle más densidad a la voz, multiplicándola, apareciendo varias personas hablando al mismo tiempo. Chorus Medium me parece que no es tan densa como la anterior, no se oye como tanta gente al mismo tiempo, pero me es agradable. Chorus Fast, ¿se escucha bien? Echo, se escucha, hola, ¿cómo están? Bienvenidos del más allá. Bueno, me gusta este efecto. Echo, este me gusta, mejor dicho, están muy completos estos efectos. Hola, sí, muy, o sea, hay muchos efectos, son 27, llevamos 27, nos faltan 3. Este me gusta muchísimo, o sea, puedes utilizar guitarras eléctricas con esto inclusive. Hola, sí. Este no lo escucho mucho. Dublin Narrow. Bueno, ¿de qué se trata? No se escucha mucho, pero se siente muy espacial, muy agradable. Y ya ustedes determinarán para qué función sirve. Y estos son los 30 efectos del Ibers 8. Para lograr ingresar al canal que escojamos, debemos presionar estos botones que al mismo tiempo se van a iluminar una vez están seleccionados. Lo primero que nos encontramos es el nivel de ganancia de entrada. Desafortunadamente no tenemos nivel de ganancia de salida de cada uno de los canales hacia el volumen master, algo que quizás puede ser mejorado más adelante en alguna actualización de software. Pero al ingresar a cada canal tenemos esta función donde verdaderamente ya tenemos 48 voltios para Phantom Power. Es más, este micrófono que tengo actualmente es de Phantom Power. Lo voy a y obsérvese que se dejó de emitir la señal, continué hablando y aún así al desactivarse no funcionó más. Somos Sonido Bestial. Y son los presets plano, Lovegood, aquí un poco más, se va a escuchar un poco más clara.
Esto es perfecto para un micrófono cualquiera. Este es para quitar algunas cosas que su voz no necesita. Esto es una cosa maravillosa. De una vez ya tiene ecualización para el modelo ND76 de Electro-Voice, que es un micrófono buenísimo. Con este super micrófono R520, que es uno de condensador, en el cual se utiliza muchísimo. Este ND86 también es súper famoso. Patch, ya lo hemos visto. Cuando conectamos una guitarra acústica ya tenemos de una vez el preset. Otro super micrófono de Electro-Voice ya previamente ecualizado. Aquí cuando conectamos una guitarra eléctrica, cuando utilizamos un bajo eléctrico, mi voz creo que ha cambiado. Utilizamos un instrumento de percusión. Y aquí es cuando utilizamos una conexión de consola. Y este es el último preset. Observamos que existe un compresor. Este al máximo aumenta 6 decibeles la señal de entrada, pero comprime de 8 a 1. Quiere decir que por cada 8 decibeles solamente va a aumentar 1 decibel y esto se hace de forma automática con un solo control. La diferencia entre las notas más fuertes y las más suaves se van nivelando y se van equiparando. Aquí tenemos lo que son los agudos, lo y lo bajo, ¿cierto? La ecualización de 3 bandas, los medios también lo mismo y los graves también de la misma manera. Suben bastante y los reduzco. Aquí ya tenemos los efectos. Mire que a medida que subo este efecto, está enviando el efecto principal a este canal, tal cual como se hace en una consola de mezclas, y aquí lo vuelvo a reducir hasta su mínima expresión. Este Ducter es muy bueno para algunas aplicaciones donde usted hace la presentación y se baja el nivel de la música. Nuevamente usted deja de hablar y la música regresa a su estado normal y listo. Esto es lo que corresponde el menú de los dos canales. Hay algo que me gusta mucho de la marca y es que ya hemos implementado en el canal número 2 una entrada de alta impedancia, que era algo que Electro-Voice necesitaba, y esto nos evita que gastemos en estas espectaculares cajas directas que son muy buenas para facilitar el trabajo y conectar rápidamente cualquier instrumento de línea, sea guitarras electroacústicas, pianos, etc. Somos Sonido Bestial. Por último, en el menú tenemos el canal de Bluetooth, en el cual tenemos todas las mismas opciones en las cuales podemos sintonizar nuestra música favorita. Podemos conectar 2 altavoces al mismo tiempo con el fin de lograr un sonido estéreo inalámbrico sin cables. Para conectar 2 altavoces de forma inalámbrica lo podemos utilizar entrando al menú Bluetooth. Luego en el primer altavoz donde estamos reproduciendo la música le damos Link Speakers. En el segundo altavoz nos vamos a Bluetooth y nos vamos a Link Speakers. Y listo. Una vez hemos hecho la conexión determinamos cuál es el R y cuál es el R. Ya usted lo decide a su gusto. Somos Sonido Bestial. Vamos a desarmar la caja y mostrar sus componentes. Vamos a destapar la reja. Wow. Aquí está el LED, la parte superior, el desfogue. Se ve bastante interesante. Vamos a quitar esta parte frontal. Y esta parte que tenemos acá es donde salen los desfogues del aire. Ok. Aquí la tenemos, no la voy a quitar por motivos de seguridad y vamos a ver si yo soy capaz de llegar al parlante para mirar qué más tiene esta caja. Y vamos entonces a mostrarlo. Efectivamente es este, se ve bastante bien construido. Vamos a medir el imán. Tenemos entonces el parlante de 8 pulgadas. Vamos entonces a revisar cuánto mide el imán. 11 centímetros, mide exactamente lo mismo que el del Makitune Go. Me parece que tiene una bobina bastante generosa. Voy a tratar como de medir, a ver cuánto me da. La bobina es de 1.5 pulgadas. Esto sería un parlante aproximadamente de unos 150 watts RMS aproximadamente.
Obsérvese la calidad de la construcción, tiene doble suspensión. Se ve muy bueno. Y tiene un desfogue para la respiración del altavoz. Somos Sonido Bestiales. La batería, como lo podemos apreciar, es una pieza que viene con la tapa. Y estos tornillos abre fácil, no se hacen que se salgan fácilmente y son totalmente fáciles de utilizar. Es una batería diseñada también por la empresa Bosch Company. Ustedes saben que Bosch es especialista en electrónica y electricidad y fue desarrollado en conjunto con la empresa dueña de Electro Voice, en las cuales confían que la batería no tiene los problemas que usualmente se presentan, que es que se sobrecargue, se descargue totalmente o que el aparato, si la batería lleva mucho tiempo almacenada, se descargue y deje de funcionar. Entonces esta batería está hecha para durar y para trabajo súper pesado. ¿Qué ventajas tiene esta batería con respecto a sus competidores? Que se vende por separado como un producto terminado, no es un repuesto. Así que puedes comprar las baterías que quieras de esta marca en todos los distribuidores, no es difícil de conseguir. Y aquí la volvemos a colocar, bastante fácil hacer la maniobra. 6000 miliamperios. Somos Sonido Bestiales. Bueno, aquí lo que vamos a descubrir es la parte interna de la caja. Observamos que aquí está el puerto del trípode. La calidad de construcción es espectacular. Creo que es la caja mejor construida que he visto. El punto más alto lo tenía el Bose S1 Pro, pero este lo ha superado. Observamos aquí las conexiones. Todas las cajas tienen este tipo de envoltura. Tenemos acá la colcha acústica y algo que me tiene absolutamente sorprendido y es este metal que tenemos acá. Este metal hace que la parte de los circuitos quede totalmente cubierta de cualquier cosa y es supremamente dura, o sea que no hay ninguna forma de que se entre agua a los circuitos electrónicos. Está totalmente cubierta esta parte. Vamos a seguir revisando acá. Este es el cable que va hacia el LED frontal que está de este lado. De verdad que la sorpresa que me he llevado con la calidad de construcción de esta caja ha sido muy grande. Y aquí tenemos el puerto del desfogue de la guía de ondas de SST Electro Voice, que los graves salen por acá. Me hubiera gustado que hubiera sido un puerto más grande para que los graves salgan más profundos todavía, sin necesidad de aportar tantos watts. Pero en fin, es la mejor caja construida que he revisado hasta el momento en altavoces autoamplificados de batería. Y tenemos la estructura electrónica herméticamente sellada. No se recomienda abrir con el fin de que no vaya a perder su capacidad hidrofóbica con respecto a la resistencia con el agua. Por este costado tenemos una especie de cinta adhesiva que una vez se une con lo que serían la tornillería y esta placa, sellan totalmente cualquier entrada de polvo o de agua ligera. Me parece muy innovador esto que Electro Voice se plantea con este altavoz. Y aquí observamos el driver de alta frecuencia, muy similar a otros modelos que he visto del JBL y otros. El puerto donde sale el aire de los altavoces es muy interesante. No podemos abrirla más por motivos de seguridad. Sin duda alguna, lo que me sorprende es el diminuto pequeño de este driver y lo fuerte que suena. Y el peso de la caja, pues luego justifican componentes de un tamaño muy pequeño pero extremadamente eficiente. Obsérvese que el ángulo de apertura es bastante amplio, 100 por 100. No está tan profunda la entrada del driver de altas frecuencias. Esto hace que esta aplicación sea muy buena para cubrir grandes áreas a pesar de su tamaño. Y también otra cosa que me gusta de esta cobertura tan amplia es que como monitor de piso funciona espectacular. Cosas que más me tienen impactado es que el consumo de este altavoz cuando está conectado con energía eléctrica es el mismo de la Electro Voice ZLX15P. Somos Sonido Bestiales. Me acaban de decir que salió el Evol 50M. ¡Wow! Eso hay que verlo. Y si usted lo quiere observar, suscríbete y lo vamos a tener en este canal para que puedas observar el nuevo equipo de Electro Voice. Las conclusiones que puedo decir de este altavoz son las siguientes. Soy consciente de que es más costoso que su competencia, pero es inmensamente superior con respecto a los demás. Digo este comentario contando de que Electro Voice no me paga ni un solo peso por hacer esta revisión. Estoy muy agradecido con la empresa Ambientes Inteligentes que nos prestó estos equipos con el fin de hacer este video para todos ustedes en español, ya que tengo un público en español que me sigue y quiero darles la mejor revisión de este altavoz, la mejor que puedan encontrar de cualquier idioma. Tiene capacidades superiores en todos los aspectos, muchas más funcionalidades y polivalencia. No habrá excusas para que tu boda se dañe si se larga el agua. Estos dos altavoces te solucionan la vida, o eventos o inauguraciones que se puedan posponer por la lluvia. Aquí no va a haber ese problema. Es un altavoz que realmente es superior.
en cuanto a presión sonora. Hice comparativas con todos los más famosos, inclusive uno que vale $50 menos, y usted sabe cuál es, y realmente es muy superior. Prácticamente habría que juntar 2 o 3 para igualar la potencia de este altavoz. Vamos entonces a medir el Bose S1 Pro. Vamos a colocarlo hacia la izquierda, este de acá, y vamos a subirle volumen hasta -5 para no ocasionar mucho ruido. Acá lo tenemos, y acá tenemos el Bose S1 Pro. Ahora vamos al Ibis 8. ¿Cómo lo hacemos? Dejando el mismo nivel, y lo voy a voltear acá. Está totalmente a la izquierda. ¿Cómo lo vieron? El Bose S1 Pro es este que está debajo en color rojo, y el Ibis 8 es el que está en color verde. Esto es como ganar un partido 20-0. Hay una enorme diferencia en decibeles. Somos Sonido Bestiales. La claridad de sonido es excelente, la respuesta de frecuencia, como la pudieron apreciar en las mediciones, es destacada. De verdad que es una recomendación absoluta. A pesar de su alto precio, trae muchas funciones, se justifica. No por nada vale más. La calidad de construcción, como la pudieron observar, es espectacular. Es un tanque, por así decirlo, por dentro. Dentro de los rivales más fuertes está el Makitoon Go, que a pesar de que no tiene tantas funciones, su precio es una gran ventaja con respecto a este. Es un poco más reducido, pero la diferencia de potencia también es alta. ¿Por qué hablo de la marca Makitoon? Por el precio. Porque a pesar de que el valor que tiene ese equipo suena muy bien. El primero que usted se imagina que lo estoy comparando es con el Bose S1 Pro. Sí, el Bose S1 Pro es de excelente calidad de construcción, pero en duración de batería, nivel de presión sonora, calidad de funciones, calidad de construcción, este lo supera. El Prodigy System i603, este altavoz es muy bueno también. El Prodigy System tiene cualidades que lo hacen único, que es el botoncito de TWS, que lo pueden conectar 2 al mismo tiempo. Es un gran rival para este equipo, contando por el valor del precio. El que más se parece en características a este es el JBL One Compact, que sabemos que tiene demasiadas funciones como este, pero este supo enfocarse mucho mejor en la actualidad con la conexión USB tipo C, en la cual se manifiesta una gran calidad en el voltaje de 1.5 voltios. Que usted pueda conectar 12 voltios acá para un micrófono inalámbrico RD300 me parece espectacular. La necesidad más grande que me preguntaban en mi canal es por qué no puedo utilizar un micrófono inalámbrico con otros equipos, y aquí fue solucionada en su plenitud. Es un gran altavoz, creo que es de los mejores productos lanzados recientemente de Electro Voice. Romperá el mercado. Este altavoz inaugura una nueva categoría de altavoces autoamplificados recargables profesionales. Tienen un rendimiento superior, y espero que las demás compañías se pongan al día, porque este les cogió mucha ventaja. Hombre, Víctor, quedo totalmente agradecido por esa asesoría que me acabas de dar. Realmente me voy con un producto que va a soportar todas las exigencias que tenemos en nuestro campo, y es una manera en la que vamos a mantener motivados a nuestros muchachos con un buen sonido, con un sonido bestial.